Dios los bendiga. Bueno, otro jueves más para estar con ustedes y lo más hermoso, estar con el tiempo y estar dando palabra del Señor y poder dar esta activación de levantar las fuerzas. Hoy es un día de jueves que hay sanidad y liberación, así lo hemos siempre hecho todos los jueves durante tantos años. Bueno, quiero bendecirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los bendigo y le pido al Espíritu Santo que nos ayude a la palabra que Él quiso hablar, que quiere hablar, para que nosotros podamos sentirnos seguros de las promesas de Él y la libertad que Él nos dio. Amén, amados. Esa libertad que muchas veces nosotros, al menos yo, me pongo yo de ejemplo, yo antes de conocer al Señor, ya hace 35 años, creí que tenía una libertad plena mía, era mi libertad y yo hacía lo que quería, hacía lo que se me dan las ganas. Usted sintió decir personas que dicen, yo hago lo que quiero. Bueno, a mí me pasó lo mismo, yo hago lo que quiero, pero también un día tuve que aguantarme mucho lo que yo no quería, por causa de hacer lo que yo quiero. Entonces, cuando soy testimonio de lo que voy a predicar y lo que estuve en el camino, de todo lo que vamos a dar y las promesas que se han cumplido en mi vida. Y nosotros tenemos una libertad, que es la libertad de Cristo, una libertad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, tenemos esa libertad tan grande, que a veces no le damos valor a esa libertad. Entonces, le tenemos que dar valor y ser agradecido a Dios de lo que Él nos da, lo que Él hace con todos nosotros, con todos. Entonces, esto es lo que quería yo compartir con ustedes, porque más hoy que no hay libertad, según para el mundo, no tienen libertad, como se está viviendo, como están todos adentro, y hay que prohibirse de muchas cosas. Entonces, una prédica le dice también si el temor al contagio, si ese mismo temor le tendríamos a Dios, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas vendrían de nosotros? Amén, para ayudar a otros también. Así que quiero que me acompañen, por favor, al libro de Isaías, por favor, capítulo 42. Esta es una promesa para todo aquel que decidió ser siervo de Dios. También se cumple y se ha cumplido en nuestra vida también. Y también quiero decirles que lo que Él promete se cumple. Amén. Y vamos a ir a Isaías 42, capítulo 42, versículo, por favor, 6. Búsquelo tranquilo. Y dice así la palabra del Señor. Búsquelo. Isaías capítulo 42, versículo 6. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos. Mire usted, el que despliega y el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Amén, amados. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Quiere decir que Él nos va a dar esta bendición de dejar en libertad para sacar a los presos de las cárceles. Hay cárceles que son terrenales y cárceles que son espirituales. Y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Dice el versículo 8, yo Jehová, este es mi nombre,
y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Cosas nuevas vienen. Antes que salga a luz, yo os haré notorias. Amén, amados. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, que nosotros tenemos esta bendición de tener esta libertad del Señor, cuando conocimos al Señor. Entonces, esta libertad la tenemos que tener más ahora que nunca, que estamos todos encerrados, no tenemos libertad de salir, no tenemos libertad de muchas cosas. Entonces, tenemos el aliento, tenemos el respaldo de que sentirnos seguros con la palabra de Dios, de ser libres espiritualmente, que es lo principal. Y después esa libertad espiritual va a llenar la libertad física. Amén, amado, de no sentirnos caídos ni deprimidos. Yo no le voy a poner temor, pero no se sabe cómo esto va a terminar, hermanos. Pero sabemos que la venida del Señor ya está a la puerta. Entonces, por eso quería compartir con ustedes esto. Pero cuando conocimos al Señor, yo al menos dejé de ser cautivo. Amén. Así que, y fuimos libres de la obra satánica y de la esclavitud de Satanás, hermano. Eso es lo que pasó, al menos con mi vida. Y también está profetizado, amén, de lo que es, lo que está profetizado también por el profeta Isaías. Ya que estamos en Isaías, por favor, si me quiere acompañar a Isaías capítulo 61, un poquito más adelante. Vamos a leer, ahí se abrió, gloria a Dios, muy bien. Y vamos a ir al capítulo 61, versículo 1, en el nombre de Jesús. Y estaba profetizado las buenas de salvación. Y la palabra del Señor dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Mire usted, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Amén. Quiere decir que tenemos respaldo de Él en estos momentos para no tener angustia en la situación que estamos pasando. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya, hermanos. Amén. Entonces aquí tenemos el versículo 1 que dice que Jesús está dando este versículo que estuvimos leyendo. También lo tenemos que Él, cuando fue a la sinagoga de donde Él era de Nazaret, ahí también dio este discurso que lo tenemos en Lucas 4 del 17 al 20, y Él era el Mesías, el ungido, el llamado, el que ya estaba profetizado para que nosotros podamos tener la libertad divina, que es la libertad del Espíritu Santo. No hay libertad como esa libertad. Amén, amados. Entonces, quiere decir que nos confirma su ministerio como le confirmó al Señor Jesús el ministerio del Mesías, que iba a venir, que iba a cumplir con la libertad divina del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Entonces, y el versículo 2 dice que del día de la venganza, la palabra fuerte es esta, el día de la venganza. Amén. Esta palabra nos da a entender que corresponde esto a la segunda venida del Señor. A la segunda venida del Señor corresponde, que nos da a entender, como lo dijo también
en Abdías. Amén. Abdías capítulo 1 y del versículo 14 y 15 también dio la promesa del Mesías que iba a venir y también corresponde a esa esperanza que hoy tenemos nosotros. Amén. La única y verdadera libertad nos hace libre, que es la verdad del Señor, la verdad de la palabra. Amén, amado. Entonces, quiere decir que, dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si ustedes me quieren acompañar, por favor, al Evangelio de Juan, gloria a Dios. 8. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 31, hermanos. Búsquelo tranquilo, búsquelo. Que lo más hermoso es tener la palabra en la mano, en el nombre de Jesús. Nunca tenemos que perder el entendimiento y el conocimiento en nuestras vidas. Nunca nos olvidemos esto, el conocimiento de la verdad, y la que nos bendice, y la que nos hace dar este gozo y esta alegría de ser hijos de Dios. Y dice así la palabra del Señor, el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31. Dice así la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No todos habían creído. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Quiere decir que la única que nos hace libre a nosotros en estos momentos, que está todo encerrado, todo adentro, se sienten sujetos, la única que nos hace libre cuando conocemos la verdad, porque está escrito por la palabra y de voz del Señor Jesús. Amén. Entonces, perdón que se apagó la luz, pero bueno, yo cuando uno tiene animales en la casa pasa esto, que animalitos, ¿qué va a hacer? Bueno, y sigamos. Entonces, y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermanos, yo esta palabra me veo reflejada en mi vida, amén, por eso predico al que conozco. Y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Qué enseñanza hermosa y cómo se cumple esta verdad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, aquí el versículo 32 da la palabra principal que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis en griego quiere decir ginosco. Amén, hermanos. En la Strong es 1097. Quiere decir que tenemos que comparar, de conocer, y ese conocimiento de reconocer, y fíjese, darse cuenta, llegar a conocer, o sea, ginosco, es conocimiento que tiene un principio, un desarrollo y logro, tiene un desarrollo y un logro. Escuche, eso es lo que tenemos para conocer en este libro santo. Amén. Es el reconocimiento de la verdad y es una experiencia personal. Amén, amados. Entonces, yo predico de mi testimonio, de quién conozco y a quién predico. Quiere decir que esto es lo que nosotros nos lleva a esta bendición tan pero tan grande, hermanos amados. Entonces, quiere decir que la libertad que llega a tener la conciencia, mi conciencia tuvo una gran libertad cuando conocí al Señor, que me perdonó los pecados, hermano. Esa libertad de conciencia, más hoy
Hoy usted sabe cuántas personas que no pueden salir, están pensando, están redarguyendo su conciencia. Están redarguyendo su conciencia porque muchos quieren apacentar la conciencia con todas las cosas del mundo, con todo lo que pasa en el mundo, apacientan su conciencia. Pero ahora nosotros estamos en libertad. La primera libertad es la libertad del pecado que nos libró el Señor, de ser libres. Entonces, esa conciencia, como cristianos y como hijos de Dios, no nos redarguye porque sabemos cómo estamos con el Señor. Pero también puede haber personas, algunas, que pueden estar por primera vez o están escuchando la palabra, o alguien que se ha apartado. Dicen que los hijos vuelven, como predicamos en el otro versículo, pero que los hijos vuelven y bueno, el Señor los espera con los brazos abiertos. Amén, amados. Entonces, esto es lo que yo quiero llegar a comprender junto con ustedes, porque es un testimonio de lo que hace el Señor en esta consagración. Ahora, la libertad que llega para tener esa conciencia en paz, limpia, muy limpia, y de toda culpa de pecado como nos libró Él, hermano. Todos hemos cometido, pero gracias a Dios hemos conocido a un libertador divino, que gracias a Él dio su vida en la cruz, y por su sangre derramada, ni una gota de sangre quedó, ni una gota, por nuestros pecados. Amén. Ni una gota, porque esa lanza que le clavaron al costado, uno de los romanos, le partió el corazón en dos. ¿Sabe que nuestro corazón es grande de la dimensión del puño? Y esa lanza de los romanos era también de este tamaño. Y le clavó y salió agua y sangre. Amén. Eso es lo que el Señor vino a hacer por mí y por usted. Esa bendición tan grande. Entonces, gloria a Dios, que el Señor, entonces nos fuimos libres como varios hombres y mujeres. Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Qué peso de encima nos sacamos cuando conocimos la verdad en Jesucristo. Amén. Esa verdad que Él daba todo a conocer. Tenía un discernimiento extraordinario. Dice que le llevaron un paralítico. Fue un paralítico. Así dice la palabra, que fue un paralítico. Y cuando llegó, bueno, lo trajeron, lo pusieron ahí y lo primero que Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Y el paralítico se levantó. Tus pecados te son perdonados. Y lo enjuiciaron. ¿Quién es este para perdonar pecados? Estaba dando él, todo esto que estaba haciendo estaba en la tierra donde él se crió. ¿Quién es este para perdonar pecados? Amén, amado. Mire, si me acompaña para tener la certeza de lo que todos estamos predicando, si me quiere acompañar, ya que estamos aquí, en Mateo capítulo 9, por favor. Vamos a leer del versículo 1, por favor. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos haga llegar esta palabra y profundizar en el nombre de Jesús lo que Jesús nos habla y lo que les habló, porque Él también nos habla a nosotros como les habló antes a Él. Y la palabra dice así del Señor, búsquelo tranquilo, capítulo 9 de Mateo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver a Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo,
hijo. Mire usted, él le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Quiere decir que él estaba paralítico por sus pecados. Entonces algunos de los escribas estaban dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Él era Dios aquí en la tierra. Él era Dios, pero él sabía por qué se lo decía. Y dice el 6, versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén, amados. Entonces, esto que dice, entonces se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Mire usted, tal potestad a los hombres. Quiere decir que nosotros también, gloria a Dios, tenemos una potestad de ser evangelistas, una potestad de ser cristianos, de que Dios, cuando entregamos un alma al Señor, hacemos la confesión de fe a esa persona, a ese hombre que está pasando por una necesidad, por algo que quiere ser hijo de Dios y confesarlo al Señor como su Señor. Usted tiene la oportunidad de entregarlo al Señor cuando Él confiesa y reconoce que es pecador y que Jesucristo, cree que Jesucristo al tercer día resucitó. Y usted, cuando le hace esa oración, le dice, le hace repetir, Señor, te pido perdón por mi pecado. Repita esto, y a usted lo está utilizando el Señor también. ¿Para qué? Para perdonar pecados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Porque nadie puede hablar del Señor si no tiene el Espíritu Santo. Nadie. Solo el Espíritu Santo hace hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para salvación de todo pecador que pueda haber en el mundo, hermanos. Amén. Entonces esta es la bendición que nosotros tenemos. Y también quiero recordarle esto. Tus pecados te son perdonados. Amén. Esto es la gran bendición de Dios. Eso es lo que nosotros sabemos. Entonces esto es lo que se cumple cuando nosotros decimos, gracias Señor. Ahora, la nueva ley de la vida nos da libertad. La nueva ley de la vida nos da libertad. Esa nueva ley vino cuando Jesucristo vino a la tierra y por gracia nosotros fuimos salvos. Por gracia nosotros fuimos salvos. Amén. Es una bendición tan grande la salvación, hermano. Y la bendición que trae, la bendición tan grande. Por eso le quiero comprender que la nueva ley de la vida nos da libertad. Que es la libertad cristiana del nuevo pacto. Muchas veces escuchamos en las prédicas que la gracia nos hizo libres. ¿Libres de qué? Del Antiguo Testamento. Por la ley, hermano. Por la ley. Entonces esto nos lleva a una enseñanza tan hermosa, que podemos saber que esto lo hace el Espíritu Santo. Lo hace el Señor. Y con esa misma palabra, como había venido y lo había dicho, el que le fue profetizado al Señor Jesús, ahí mismo donde sanó el paralítico, vino a su ciudad, dice, a Nazaret, vino a su ciudad. Y ahí mismo fue cuando empezó su ministerio y tomó el libro en la sinagoga. Amén. Si me quieren acompañar a Lucas capítulo 4, por favor. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 17, por favor. Gloria a Dios. Y mire usted, dice así, Lucas capítulo 4, versículo 17. Hoy ustedes van a tener la libertad
a todo aquel que se siente preso, se siente atado, se siente disgustado y que le traen recuerdos del pasado. Y eso lo hace el enemigo, solo el enemigo. Entonces dice así, Lucas capítulo 4, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es lo que hablamos y predicamos en Isaías 61, del 1 al 2. Escuche. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén, amados. Quiere decir que el año agradable del Señor lo hemos predicado muchos años. Este año creo que nadie le va a hacer y le está siendo agradable, naturalmente. Amén. Pero bueno, gloria a Dios. Entonces queremos llegar a concretar esta bendición tan grande, hermanos. Amén. Esta bendición tan poderosa que nos da el Espíritu Santo. Entonces, aquí es cuando la nueva ley de la vida nos da libertad. Amén. Que es la libertad de ser cristiano. Es una libertad de salvación, una libertad de no tener la carga y la conciencia de lo que hemos hecho antes. Entonces, esta es la gran libertad que nos da el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Si ustedes me quieren acompañar, por favor, a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, por favor. Vamos a leer del capítulo 5, versículo 1. Esta es una libertad cristiana, hermanos, la libertad que tenemos nosotros para la gloria de Dios. Esa libertad hermosa. Y dice así la palabra del Señor. Así le habló Pablo a los Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Usted lo cree? Lo tiene que creer. Yo predico de que conozco. Predico de lo que me fue verdad y me hizo libre de la esclavitud. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Quiere decir que no era por obra, ni por hechos, era por la gracia de Dios. Esa es la libertad que nos dio el Espíritu Santo, ese Consolador divino, que más de uno no le da lugar al Espíritu Santo. Él tiene todo para nosotros. Y dice el versículo 4, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fíjese acá este último versículo que dice que la fe obra por el amor. Si usted no tiene amor, que es el único que se lo puede dar, es el Espíritu Santo, no puede llegar a tener fe. Porque yo lo voy a leer otra vez este versículo, para que nosotros podamos saber, porque dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén, amado. Quiere decir que la fe obra por el amor. Nosotros, ¿a quién? Al Padre. El amor al Hijo y el amor al Espíritu Santo.
teniendo esos amores divinos, porque ellos son amor, porque dice Dios es amor, amén. Jesucristo es amor, el Espíritu Santo es amor, es un amor que no se puede distinguir con el amor de la tierra, el amor filial, es un amor espiritual, y ese amor es el que te da la fe, que te cambia. No te va a cambiar ningún hombre, no te va a cambiar ningún pastor, no te va a cambiar ni tu madre, ni tu padre, ni tus hijos, no te va a cambiar nadie. El único que puede cambiar al hombre es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El único que puede cambiar al hombre. Lo digo con conocimiento de causa. Amén, hermano. Si no, no puedo predicar de que conozco. Ay, Señor, qué bueno eres. Libres de la ley del pecado. Libres de la ley del pecado. Antes tenían una ley que eran 620 aproximadamente, leyes que tenían que cumplir. Amén, amados. Yo le he predicado varias veces sobre esto. Pero, mire, gloria a Dios, que la gracia nos hizo libres de la ley antigua. Entonces, libres de la ley del pecado. Amén, amados. Y esto lo tenemos que ver todo lleno de amor y del Espíritu Santo. Acompáñenme, por favor, a Romanos, capítulo 8. Vamos a leer del versículo, gloria a Dios, 1. Gloria a Dios. ¿Lo tienen todos? Y dice así la palabra del Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Estábamos condenados, Señor. ¿Por quién? Por el mismo acusador. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén, amados. Entonces dice, gloria a Dios, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Él llevó todo nuestro pecado en esa cruz. Se hizo pecado por nosotros, porque era puro, santo, puro. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, hermanos. Por cuanto los designios de la carne son enemigos y enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, amado. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos amados, yo sé que muchos tienen el Espíritu de Cristo. Yo no sé quién está mirando esta prédica, pero es sentirse lleno del Espíritu Santo, lleno de él. Y el versículo 10 dice, pero si Cristo está con vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó, mire usted, de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Amén, amados. Esta es la libertad que quiero compartir con ustedes. Esta libertad que quizás nos podemos sentir angustiados,
encerrados, no tener libertad para salir, pero tengamos la seguridad que no hay libertad más grande que tener la conciencia limpia de pecado, de los pecados que Él nos perdonó. Y sé que hoy van a ser libres por el poder del Espíritu Santo, de tener esa libertad, de sentirse seguros y vivir con la palabra. La palabra a nosotros es todo, hermano, es todo. Entonces, nos dio la libertad de la corrupción, libertad de todas estas cosas. Ya que estamos en Romanos 8, vamos a ir al versículo 18, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 18. Por eso Romanos, todas las escrituras son hermosas, pero Romanos tiene un conocimiento, un entendimiento para convertirse un hombre o una mujer, convertirse en cristiano. Y dice así la palabra, versículo de capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Amén. Hay aflicciones quizás en muchos cristianos, naturalmente. Hay aflicciones, lo que está pasando y lo que está pasando en el mundo. Hay aflicciones, porque nunca pasó esto. Entonces, hable con quien hable, usted se entera de cosas, muchas, que le echan la culpa a Dios. Le echan la culpa a Dios. Todo lo que pasa, lo malo, le echan la culpa a Dios. Todo. Amén. Y siempre pasó lo mismo. Siempre de todo lo que pasa le echan la culpa al Señor. Pero si Dios está tratando con nosotros, porque ya está la venida de Él cerca, hoy muchos pueden tener la oportunidad de ser libres. Amén. Porque hoy es sanidad y liberación el culto. Digo el culto, claro que tenemos un culto, lo tenemos virtualmente, pero entramos en cada hogar, en cada lugar donde usted pueda estar. Y dice así, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada. Mire usted, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mire usted, qué privilegio es ser hijo de Dios. Mire, qué privilegio es hijo de Dios. Sentirse seguro de que el que nos va a cuidar de toda petilencia, de toda pandemia, de todo lo que pueda haber, es Dios. Y dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Está pasando esto ahora? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de... Mire usted, dentro de nosotros mismos, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Esto es impresionante. ¿A qué esperarlo? Uno ve, lo quiere, lo desea, lo quiere tener, pero no puede. Entonces, ¿a qué esperarlo? Pero la esperanza nuestra es la esperanza, vamos a seguir, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Eso es fe. Orar, cerrar los ojos y saber que lo que pedimos, que es la voluntad de Él, lo vamos a tener y recibir como hijos bendecidos de Él. Bendecidos.
y muy bendecidos. Entonces, por eso les digo que yo predico al Dios Padre que conozco, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y dice, gloria a Dios. Versículo 25, nuevamente. Pero si esperamos en lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermanos amados. Con gemidos indecibles. El mismo Espíritu quiere decir que intercede por nosotros. Y dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire qué hermosura, mire qué cosa hermosa. Y sabemos, dice el versículo 28, que los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos amados, esta palabra es un llamamiento hoy que estamos dando. Conforme a su propósito somos llamados. Yo una vez también fui llamado. Quien me dio el Evangelio por primera vez. Y no lo podía entender, ni lo podía comprender, no quería saber nada. Y fue gracias a mi suegra que pude conocer este camino, pero él ya me había llamado. Él ya nos había elegido de la persistencia, como a usted que está escuchando esta palabra. No es en vano que la está escuchando, para que usted se pueda sentir seguro, porque dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire qué privilegio tenemos, nuestro hermano mayor. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Esa es la justificación nuestra, esa es nuestra libertad, que Él nos justificó y nadie nos va a acusar, para la gloria de Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó, para gloria de Dios de nuestras vidas, hermanos amados. Esto es lo que tenemos nosotros que sentirnos bien seguros, pero bien seguros de lo que es llegar a ser hijos de Dios. Amén. Entonces, la libertad de tener una salvación tan grande. Amén. Mire usted, la libertad de tener una salvación tan grande. Salvación. Es una bendición grande. Démosle valor a la salvación. Acompáñenme, por favor, a Hebreos, por favor, capítulo 2, ya para terminar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 1, por favor. Depende de cada uno de nosotros que rechacemos esta salvación tan grande, hermano. Tan grande. Nunca la rechacemos. Estamos cerca. Estamos cerca de que venga el Señor a buscarnos. Muy cerca. Y dice así la palabra. Todo lo tiene en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermano, de las cosas que hemos oído, yo le prometo a usted que si usted ha oído y si no, que ha leído, la ponga por obra para esta salvación tan grande. Dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén, amados.
quiere decir que los ángeles fueron castigados, fueron echados del cielo, echados del cielo. Yo voy a leer nuevamente el capítulo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Iglesia primitiva, amado. Iglesia primitiva. Los mismos milagros, los mismos que pasó en las primeras iglesias, de tener esta salvación tan grande que no tiene precio. Por amor a Jesucristo, por amor a nosotros, el Padre dio a su Hijo. Y nosotros tenemos que tener ese amor que es del Espíritu Santo, ese amor ágape, para ser bendecidos y sentirnos en plena libertad, en una libertad divina, que no tiene precio, no tiene con qué compararse, porque es divina. No es una libertad terrenal. La libertad terrenal hacíamos lo que queríamos, amén, pero también teníamos que aguantarnos lo que no queríamos por culpa nuestra. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por lo bueno que tú eres. Señor Jesús, tú eres bueno, como el Padre es bueno. Así nos enseñaste tú, Padre, y que nos iba a dejar un consolador, Señor. Y nos dejaste ese consolador hasta el día de hoy, hace 2000 años, Padre, para la gloria de tu nombre. No en vano estamos en un siglo que hemos dejado y un siglo que hemos empezado justo en un milenio, Señor. No es casualidad esto, Padre. Tiene todo un propósito, y un propósito muy grande para la gloria de Dios. Señor mío y Padre mío, si hay alguno que pueda tener problemas, enfermedad, situación de desgano, en el nombre bendito de Jesús, Padre, que esté en angustia, Señor, que pueda recibir hoy esa libertad de sanidad también, Señor, así como la recibió el paralítico. Esa sanidad, porque muchas veces podemos ser paralíticos espirituales, Señor, y nos afecta el físico también, Señor. En el nombre bendito de Jesús, si alguien tiene una enfermedad, que ponga la mano en el lugar donde la tiene, en las piernas, si es la sangre, si es tumor, cáncer, Señor, lo que fuera, en el nombre de Jesús, que pueda recibir, Señor, ahora, sanidad divina, en el nombre de Jesús. Nos trasladamos en el Espíritu Santo a la distancia donde ellos están, Señor, y creemos nosotros por fe, y que la persona que esté recibiendo, o el hermano que esté recibiendo esta oración de sanidad, pueda ser sano por el poder de tu Espíritu Santo. Y también todo espíritu demoníaco, en el nombre de Jesús, yo lo reprendo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y lo echo fuera de cada hogar, de cada persona, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos, por hacer lo que haces y lo que estás haciendo. En el nombre bendito de Jesús, si hay alguien que quiere reconciliarse contigo, Señor, que haga la oración de reconciliación, Señor, que la pueda hacer y que pueda repetir: Señor Jesús, yo te pido perdón por haber dejado tu camino. Me arrepiento de todo corazón. Y tengo la oportunidad hoy, Señor, de no ser apóstata, Padre. Y te vuelvo a declarar como el Señor de mi vida. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Y si alguien que está por primera vez quiere aceptar al Señor en su corazón,
como hace 35 años lo aceptamos con mi esposa y somos testimonios del Dios que predicamos, del Jesucristo que predicamos y el Espíritu Santo que predicamos. Y quiere llegar a ser hijo de Dios, de dejar de ser creación, que pueda hacer esta oración con la mano en el corazón y cerrando sus ojos. Repita esta palabra. Señor Jesús, te doy gracias que pude oír tu palabra. Señor Jesús, yo sé que soy pecador. Me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Señor Jesús, yo creo que resucitaste al tercer día. Y hoy te declaro como el Señor de mi vida, Señor. Salva mi casa y toda mi familia. En el nombre de Jesús, amén y amén, hermano. Que Dios los bendiga. Que tengan un día que ya termina, pero que tengan la bendición en su hogar de todos los demás días que van a venir y sentirse libre de toda opresión, de todo lo que pueden estar encerrados. Nosotros tenemos la libertad de Cristo Jesús, hermanos. Para la gloria de Dios, mañana, hermanos amados de la iglesia, les digo que está el discipulado a las 19:30. Y el próximo jueves también. Y el próximo jueves a las 19:30 vamos a cambiar el horario también, hermanos. Vamos a cambiar el horario, vamos a hacerlo 19:30 porque hay hermanos que vienen de trabajar o vienen de hacer sus quehaceres y quizás no llegan a tiempo para ponerse a atención a la prédica, y lo vamos a hacer a las 19:30 también el jueves que viene, 19:30, mañana discipulado 19:30, y también los miércoles hacemos discípulos, pastores 19:30. 19:30. Y los domingos. Y los domingos a las 10:30. Amén, amados. Que Dios los bendiga. Mucho, mucho. Amén y amén.